Bien. En lista somos 19, les cuento. Está Susana Álvarez, que no ingresó, no entró al Zoom ahora. Graciela Banks, que está allí. Javier Caro, un viejo compañero de muchísimos años. Rosario Casoli, idem. Sandra Hércole, que siempre entra tarde. Pero que a Sandra le tenemos que agradecer que exista este taller porque fue la que tuvo la idea de pedir específicamente en el año 2021, De la pandemia. durante la pandemia, un taller específico de historia egipcia. Así que Sandra puede entrar tarde porque yo a ella le perdono todo. Ajá. Sofía, que también Buenísimo. hace un montón de años que está conmigo. Silvia Gonet, que está de viaje en Canadá, donde viven los hijos, tres de los 4 hijos que tiene. Laura, que está por ahí con la cámara apagada. María Beatriz, que se unió ahora, que es compañera del taller Historia. Estela López, que hace también no sé qué cantidad de años que nos conocemos. No te escuchamos porque lo tenés. Bueno, Andrea, Rubén, ¿vos a mí me ves? sí te vemos, sí. ¿Quién dijo quién? Esperá, disculpen. ¿Eh? ¿A quién dijo a mí me ven? Yo, A vos te veo. Rosario. Sí. Sí, te veo, sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, Rubén, que es el compañero nuevo que se presentó recién. Ilia, también que empezó con nosotros en el 2021. Beatriz Morilla, la, 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 La la, ni- Titi. la niña mimada de los talleres míos. Porque ustedes saben que yo tengo gente fanática digamos, o de lo que doy yo o de cómo soy yo, no sé, todavía no tengo muy claro, no importa, pero Beatriz, Sofía y Silvia están en mis 3 talleres, así que bueno, algo bueno habré hecho yo. Y sí, ¿no? Y sí, Cecilia Pasanante, que empezó a principio de año, Fabiana, que también lleva unos cuantos años con nosotros. Hola. Hola, Sandra. Hola, ¿cómo andan? Andrita. Bueno, ahora sí, ¿Cómo andan? A Julio lo vemos. ¿Cómo andas, Sandra? Recién estaba hablando de vos. Ay, mira. Claro que gracias a ti tenemos el taller, porque tú tuviste Ah, ¿te acordás? Sí, claro que me ¿Qué acuerdo. La época? brillante idea. Obvio que me acuerdo, ¿Qué que época? fue la que llevaste a cabo todo esto. Bueno, Julio Sagrada, que ahora sí te vemos, Julio. Bien, bárbaro. Bienvenido. Oh, creo que sí. Bueno, bienvenido. Tú me contactaste a través de Sara Miranda. Perdón, sí, con Sí, Sara, sí, por cierto. Sara, sí, Sara la conozco hace años también. Sí, habló. Bueno, Graciela Servente, que está enferma, está con tremenda gripe, que también está en el taller hace bastante. Y las hermanas Tomás, María Cristina y Alicia, que están desde cuándo ustedes, desde el año 2022, ¿no? Sí, creo que empezaron No me acuerdo, sí, en el 2022, sí. pero del cuatrimestre del año pasado, Sí, creo. sí, no, antes, ¿no? No, antes, Ay, no me antes, sí. acuerdo. Sé que Ah, habías hecho toda la parte de prehistoria. entonces sí, del año pasado o el otro año. Sí, no me acuerdo en este instante. Bueno. 19 entonces, estoy muy contenta porque se me había venido un poco abajo el taller y estaba bastante preocupada, porque ustedes saben que si no hay 12 los talleres no abren. Entonces, yo tenía 15 y bueno, repuntamos. Eso quiere decir que yo hice un video para promocionarlo, que ustedes lo vieron porque los pasé a todo el mundo y traté de que todo el mundo lo pasara porque increíblemente, a pesar de que ya estamos desde el año 2021, como les digo, hay un montón de gente que no sabía que existía el taller de civilización egipcia. Así que, bueno, hay que suplir esas cosas y darnos a conocer, ¿verdad? Porque así el taller crece y no nos quedamos en el olvido, que era lo que no querían los egipcios, caer en el olvido. Por eso toda su civilización Tal cual. y sus costumbres sobre la vida después de la muerte apuntaban a eso mismo, ¿verdad? A que no se los olvidara.
a que no se los olvidara. Y eso es lo que pretendemos nosotros también, que no nos olviden. Una gran cosa. Bien. Para hoy y el el lunes próximo. Bueno, antes que nada, disculpen. Mi nombre está ahí en la pantallita. Soy facilitadora de la UNI 3 del año 2018. Tengo 2 talleres más, Historia Antigua y Medieval y Geografía. Y bueno, tengo varios cursos hechos sobre Egipto. Me empezó a gustar la historia egipcia cuando hice formación docente en el año 2015, que tuve una materia que se llama prehistoria y historia antigua. Y ahí descubrí que la prehistoria y la historia antigua y medieval es el periodo de tiempo que más me gusta. Por eso es que más he estudiado eso. Y bueno, y en formación docente se aprende en un año mucha cosa, ¿verdad? Estamos hablando que prehistoria y toda la historia antigua en un año quiere decir que lo aprendemos así nomás. Y bueno, yo por mi cuenta empecé a estudiar más unas civilizaciones que otras, y así llegué a poder tomar varios cursos por internet sobre historia del Antiguo Egipto específicamente. Ahora estoy haciendo un 5.º curso que no crean que me aporta gran cosa, por lo menos a mí, pero bueno, siempre es interesante escuchar a un profesor de otro lugar. El curso que estoy haciendo ahora es de la Universidad de Pensilvania. Tiene sus cosas, está bastante bien. Los otros lo hice en la Universidad Autónoma de Barcelona, que estuvieron muy buenos y bueno, aprendí un montón de cosas que en los libros no están. Porque uno tiene que estudiar en libros específicos y a veces se complica. Y bueno, y así es que llegamos a esta instancia. Hay gente que me dice que sé un montón. Yo pienso que sí sé un montón, pero me queda mucho por aprender. La historia egipcia es inmensa. No se olviden de que hablamos de 35 siglos de historia, más unos cuantos milenios de la parte prehistórica, poco conocida. Parece que no vende la parte prehistórica egipcia porque no hay ningún documental, nadie habla, y menos geografía. Entonces yo, en el curso, cuando lo inicié allá en el año 2021, empecé con el entorno geográfico y empecé con la historia de la prehistoria egipcia, cómo el ser humano llega a habitar en el Valle del Nilo, y de ahí fuimos caminando, ¿verdad? De ahí fuimos paso a paso avanzando con los años hasta este año. El tema que yo, contemplando que hay gente nueva y que no son uno solo, sino que son 4, y además está Cecilia que empezó este año y bueno, tiene algunas cosas ahí, pobre Cecilia, medio perdidas. Voy a hacer un resumen, ¿está? Es muy complicado hacer un resumen de todo lo que vimos, pero bueno, vamos a tratar. Si ustedes tienen alguna duda, me preguntan. Si no me quieren preguntar hoy, para no interrumpir demasiado, se plantean las preguntas y me lo hacen la clase que viene. Pienso que un par de clases de repaso vamos a necesitar. Igual de todas maneras no nos viene mal el repaso, sobre todo la parte más antigua de la prehistoria. Así que bueno, vamos a manejar unos cuantos términos, sobre todo el neolítico, tienen que tener claro qué es. Y hay una cosa importante, la historia es un proceso, ¿tá? Es un proceso que lleva de un hecho histórico a otro. Entonces no se puede estudiar cada uno por separado. Todo tiene una causa y una consecuencia. Y nosotros siempre tratamos de que se comprendan esas causas y esas consecuencias. Por eso cuando estamos ante algo que yo estoy explicando, y siempre digo, pregunten, pero pregunten dentro de esos parámetros cronológicos, porque si me hacen preguntas de mucho más adelante, nos perdemos un poco de vista. Y Egipto, como les dije, es una historia muy larga. Y bueno, tiene sus pros y sus contras. La contra es que hay que ir paso a paso y despacito. Y el pro es que es un curso a largo plazo. No vamos a terminar el año que viene, ni dentro de 2 años, ni dentro de 3. Ustedes eligen cuándo terminar el curso.
¿verdad? Pero la idea mía es seguir hasta que muere Cleopatra, que fue la última faraón de Egipto. Pero en el medio no solamente hablamos de historia, sino que hablamos de la religión, del arte. A mí me gusta muchísimo hablar de arte. Obviamente de la parte social, bueno, las necrópolis, la ciudad de los muertos, que tuvieron un papel sumamente importante en la civilización egipcia, las costumbres. Hay un montón de cosas que hacen a lo que es la civilización egipcia como tal. No solamente relatar hechos históricos, sino tratar de saber cómo vivía aquella gente y sobre todo cosas un poco más desconocidas, ¿verdad? De los egipcios antiguos. Bien. Entonces vamos a empezar a ver, yo tengo la costumbre, chiquilines, de pasar bastantes imágenes y de grabar. Yo después paso la grabación, paso las imágenes y en la medida de lo posible un resumen de lo hablado en clase. Hoy no voy a escribir nada porque no tengo un guión. Digo, a veces pasa que que voy contando la historia a través de las imágenes, pero no tengo nada escrito. Cuando lo tengo se los paso. Cuando no lo tengo tienen que ver de vuelta el video, la grabación, ¿está? Pero en cuanto a material, creo que pueden acceder a, ya les digo, a la grabación, a las fotos y a los resúmenes cuando empecemos con los temas propiamente dichos. Bien. ¿Alguna pregunta por ahora? No. Cuando yo comparto pantalla, Está precioso para el verano. sí, cuando yo comparto pantallas veo solamente a 3 de ustedes. O sea que si alguno tiene alguna pregunta mientras estoy compartiendo pantalla, tiene que hablar, así el Zoom va hacia la persona que me habla. ¿Está? No tengo forma de saber. Bien, o sea que cualquier duda, no tengan ningún tipo de reparo en hacérmela. Como les digo, si nos lleva una clase más, no hay problema, acá no hay apuro, acá no hay un programa que haya que seguir estricto. Lo que yo no quiero es que se vayan del taller por no entender, ¿tá? O sea que cualquier duda me la plantean, y si necesitan plantear las 2 veces, me la plantean 2 veces. Y si mañana me quieren agarrar después que termine el taller de historia, me dicen, Andrea, decime por favor esto de vuelta porque no entendí. Digo mañana por decir mañana, el miércoles o cualquier otro día que nos veamos de forma presencial. Ah, bien. Entonces, primero que nada, la civilización egipcia se desarrolló mayoritariamente en la Edad Antigua, ¿tá? Otra parte de la historia egipcia, o sea, de la historia en general, se desarrolló durante la prehistoria, que forma parte de otra etapa de la historia de la humanidad. O sea, la historia de la humanidad como tal se divide en prehistoria, que es antes del desarrollo de la escritura en las diferentes partes del mundo. Quiere decir que la escritura no se desarrolló en todas las partes del mundo a la misma vez. Fue un proceso que cada pueblo generó por sí mismo en diferentes momentos de su historia propia. Después viene la Edad Antigua, después la Edad Media, después la Edad Moderna y por último la Edad Contemporánea. A nosotros nos interesa la Edad Antigua. La Edad Antigua comienza en el año 3300 aproximadamente, que es cuando los sumerios, un pueblo que vivió en Mesopotamia, desarrolla su propio tipo de escritura que la conocemos como cuneiforme, ¿tá? Alrededor del año 3500, 3400. Cuando hablamos de años antes de Cristo tan lejanos, no son exactos. No hay una exactitud, por más que haya muchas formas de datar, o sea, de ponerle fecha a algo, igual de todas maneras siempre hay un margen de error, ¿tá? Cuanto más cercano a nuestra era, digamos, entonces el margen de error es menor. Entonces, como les decía, la Edad Antigua se desarrolla a partir de la escritura cuneiforme,
Y en esta línea de tiempo nos marcan a los sumerios y después a los egipcios en el año 3100. ¿Por qué? Bueno, primero porque aparece en el año 3100 la escritura jeroglífica, cuando los egipcios desarrollan su propia escritura, y cuando Egipto como tal da un paso más allá de el neolítico e inicia su viaje por la historia. O sea, deja de usar instrumentos de piedra, comienza a usar instrumentos de metal, desarrolla su escritura y Egipto como tal está gobernado todo Egipto por un solo rey. Pero antes de eso pasaron muchas cosas, que voy a tratar de explicarles lo más brevemente posible dentro de la complejidad de esta etapa. Acá está marcada después en el año 2000, no veo nada, 2500, la época de las pirámides, una de las más conocidas por nosotros. Y después, bueno, está dentro de lo que es la edad antigua, otros hitos que se los leo, pero a nosotros no nos interesan particularmente. El código de Hammurabi en el año 1792, en el 1200 aparecen otras civilizaciones dentro de Mesopotamia y Grecia, etcétera. Después Roma, Alejandro Magno, los persas, y el comienzo del Imperio Romano y la finalización del Imperio Romano y la finalización también de la Edad Antigua. Esto que les estoy diciendo lo van a poder leer ustedes mismos si les interesa, porque yo esto se los voy a pasar. Bien. Como les decía, a mí me gusta iniciar una temática hablando un poco del entorno geográfico, sobre todo porque en Egipto el entorno geográfico marcó la idiosincrasia del egipcio, porque estamos en un medio donde es un país rodeado de desiertos, donde la fuente de vida proviene del río Nilo. Entonces es una dualidad, digamos, paisajística totalmente contrastante que hizo efecto en la mentalidad del egipcio y cómo organizó su territorio desde el punto de vista geográfico, también de a dos. Y nosotros vamos a ver en el arte egipto que tienen una costumbre que es buscar un punto focal medio y hacia un lado y hacia el otro repiten el mismo patrón. O sea, la dualidad la vemos permanentemente cuando estudiamos arte, por ejemplo, cuando estudiamos los detalles de los templos, por ejemplo. Hay una dualidad que siempre parte, según los egiptólogos, de esta dualidad paisajística de su entorno. También, por ejemplo, los jeroglíficos que se leen de un lado o del otro, se pueden leer de ambos lados, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Ellos, por ejemplo, por supuesto que sabían hacia dónde tenían que leer. Nosotros también sabemos hacia dónde tenemos que leerlo, porque bueno, porque Champollion lo descubrió y pasó su saber, digamos. Pero bueno, eso para que ustedes vean que esta dualidad del desierto y del río es muy importante. Beatriz, decime. Beatriz, Norilla. Ahora que estoy, mirá vos, el río Nilo Sí. es el central, es lo más importante para ellos también. Sí. ¿No será que también ven la parte este-oeste por la dualidad? Sí. O sea, la parte, ¿sí? Sí, ¿Entendiste la pregunta? porque la dualidad del este y del oeste tiene que ver de dónde sale La el vida y la sol muerte. y dónde se Claro, oculta. claro, la vida y la muerte. Tenía que ver con sus creencias religiosas y el por qué las necrópolis estaban construidas en una parte de la orilla del Nilo y las ciudades en otra parte. No. Y tiene mucho, todo tiene que ver. O sea, no se puede, en Egipto no se puede estudiar las cosas separadas porque todo tiene que ver con todo. Y sí, fíjense, por ejemplo, nosotros tenemos
lo que le decía recién, de las necrópolis. La necrópolis, ciudad de ciudad. los muertos, ¿está? De donde estaban enterrados Ujú. los reyes, Al oeste. nobles, todo. Al oeste. ¿Por qué? Porque el sol sale por el este y se oculta por el oeste, no importa que estemos en otro hemisferio. Entonces, ¿dónde estaban las necrópolis? En el lado oeste del Nilo. Oeste. Las ciudades, Ujú. acá. Acá tenemos el ejemplo de Memphis, que están construidas Ujú. en esta orilla del río Nilo, y las necrópolis menfitas, se les llama así, a todas aquellas necrópolis que tuvieron que ver con personas que vivieron en Memphis en la orilla opuesta, o sea, enfrente. Como por ejemplo Giza, Saqqara, Dashur, son todos nombres de necrópolis. Y Claro. acá, por ejemplo, Abidos, tenemos a Tebas de un lado del Nilo y a las necrópolis, la más antigua, por ejemplo, la de Abidos, en el otro lado. Bien, Mm. básicamente esta es la ubicación geográfica. África, obviamente, la ubicación geográfica antigua era muy similar a la actual, y algo, Bueno, a ver, sigue siendo de esa manera, creo que me estás escuchando, sí. El hecho, por ejemplo, Tebas, la antigua Tebas que hoy día Luxor, sí, no se construye del otro lado del río. O sea, del lado oeste del río siguen estando todo lo que es las necrópolis, el exacto, Valle de los Reyes, Hatshepsut, el templo de Hatshepsut, todo está de ese lado. Del lado este, lo que me parece sumamente, no extraño, pero sí admirable, todavía mantienen eso. sí, Y mirá que para construir son mandados a hacer, ¿eh? sí, sin dudas. Bien. Estos oasis que nosotros hemos marcado en el mapa pertenecen al territorio egipcio, al actual y al antiguo, aunque hay algunos que ahora pertenecen a Libia, al país. Pero bueno, en aquel momento pertenecían a Egipto. Y hay un oasis que en este mapa falta, que es el oasis el más grande que está acá ubicado más o menos, que se llama el Fayum, ¿tá? Que es uno de los oasis más grandes que tienen ellos. Pero bueno, vamos a otra característica. Egipto se dividió geográficamente, amén de paisajísticamente el desierto y la vida contrastando con el río, o sea, el desierto, la parte eh, inhabitada, por decirlo de alguna forma, en contraste con toda la zona donde el río regaba al crecer, que era la parte verde, la parte donde se desarrollaba la vida del Egipto, del egipcio, la vida donde estaban las ciudades construidas. Las necrópolis estaban construidas en el desierto, o sea, no estaban construidas en tierra fértil, por una razón muy sencilla. Tierra fértil no iban a estar para enterrar muertos. Entonces, ellos la reconstruían sus necrópolis en el desierto. Amén de eso, que es una gran diferencia paisajística, Egipto se dividió geográficamente, como dice ahí, en dos zonas. El Bajo Egipto, que es el delta, o sea, la parte donde el río desagota sus aguas en el mar Mediterráneo, al norte, y el Alto Egipto o valle al sur. El río Nilo corre de sur a norte, nace casi en el centro de África, en el lago Victoria, y desemboca sus aguas en el norte, en el mar Mediterráneo. Entonces, la parte norte, el delta, se conoce como Bajo Egipto, y todo el resto, que es al sur, se conoce como Alto Egipto. Esto, como yo digo siempre, tienen que tratar de ubicarlo geográficamente siempre, porque vamos a hacer referencia a esto todo el tiempo. Y yo no todo el tiempo me acuerdo de de tener un mapa a mano para poder compartir pantalla. Bueno, acá vemos otro mapa. Hay un montón de mapas, cantidad de mapas en internet. Acá vemos diferenciado el Bajo Egipto, que es la parte del delta, solamente el delta, la desembocadura del río Nilo, y de acá
para abajo, ¿tá? Hasta la primera catarata, es el Alto Egipto. ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Tá? Bien. Acá en el mapa podemos leer otras dos cosas. Las zonas elevadas del desierto, el desierto no es chato, duna, solo, no de, bla, bla, sino que tiene también mesetas, como la meseta de Giza, tiene montañas que rodean parte del desierto oriental y también parte del desierto occidental. Y después ustedes ven en este verde medio clarito la zona fértil, que es el ancho de donde corría el agua en las crecidas, ¿ah? Que difiere dependiendo de en qué punto del Nilo estamos. O sea, la zona más ancha tenía 60 kilómetros en total, la más angosta 6. La parte más ancha normalmente era en el delta. ¿Tá? Y acá tenemos dos de las consideradas de las más importantes ciudades que tuvo Egipto, que es Memphis una y Tebas la otra. Memphis, ahí dice capital. Fueron capital de Egipto en varios periodos de la historia, pero no fueron las únicas capitales, hubieron otras, ¿tá? Como punto de referencia para poner el límite en el Bajo Egipto, utilizamos la ubicación de la ciudad de Memphis. Y después, bueno, Tebas está más o menos en la mitad, ¿ven? Y después acá abajo está la primera catarata y Abu Simbel como referencia. Más o menos esto era entonces el territorio en que vivieron los antiguos egipcios. ¿Hasta ahora todo bien? Está. Bueno, esta es una línea de tiempo general, ¿tá? Una línea de tiempo que marca el inicio y el final de la historia egipcia. Es como yo les decía hoy, la parte donde desde que inicia Egipto con la escritura hasta que finaliza con la anexión definitiva de Egipto al Imperio Romano, que se transforma en provincia de Roma. Acá nosotros vemos 3 periodos muy conocidos de una época normalmente asociada a épocas de esplendor, donde gobernaba un solo faraón, etcétera, etcétera, llamados Imperio o Reino Antiguo, Medio y Nuevo. Nosotros este año estamos acá, ¿tá? Pasamos todo lo que estaba antes. A partir de las clases próximas vamos a tratar de continuar un poco con el Imperio Medio, haciendo alguna referencia a lo pasado anteriormente para que los compañeros nuevos no se pierdan. Y después viene el Imperio Nuevo, que pienso que es el más conocido, porque, bueno, no hay quien no sepa quién fue Tutankamón o Ramsés, por ejemplo, y esos faraones, amén de otros muchos, gobernaron en el Imperio Nuevo. Que desde el punto de vista histórico propiamente dicho, el imperio como tal se considera en esta época porque es cuando Egipto empieza a conquistar otros territorios. Por eso a mí me van a escuchar decir reino antiguo y reino medio y después imperio nuevo. ¿Está claro? Es una cuestión histórica. Imperio se considera cuando se conquistan nuevas tierras, cuando se anexionan nuevas tierras. Reino puede, sí, anexionar tierras, pero no en ese afán conquistador que tienen los imperios. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Graciela? ¿Julio? No, no. Perdón, lo de la escritura cuneiforme. ¿Cuál era? ¿Qué tipo de escritura era la cuneiforme? La cuneiforme de los sumerios era una escritura que se hacía en tablas de arcilla con una cuña y se dibujaban pequeñas muescas Cuneiforme. en la tabla de arcilla, pues la tabla se reutilizaba y se borraba eso y se volvía a escribir encima. Se masillaba, digamos, la escritura anterior. ¿Cómo?
se mancillaba, como quien dice lo escrito, se tapaba nuevamente como con tierra nuevamente, o algo así. Sí, Eh, sí, se reutilizaba, sí. claro, claro. Las que nos han llegado hasta nosotros, Mm. bueno, fue porque pasaron muchas cosas en Mesopotamia. La historia de Mesopotamia y la historia egipcia no tienen nada que ver una con la otra, desde el contexto histórico hasta cómo eran las gentes. Mesopotamia fue invadida continuamente por diferentes pueblos y conquistador nuevo, conquistador que a lo anterior lo arrasaba literalmente. Entonces, las tablillas de escritura cuneiforme que llegaron a nosotros fue gracias a que estas personas que conquistaban prendían fuego los palacios, los templos, etcétera, etcétera, y la tablilla al quedar expuesta al fuego se cocinaba, la arcilla se cocinaba, y por esas razones que llegó a nosotros. Si no, no hubiera llegado prácticamente poco y nada de la escritura cuneiforme. Sin embargo, nos han llegado bibliotecas enteras. Gracias, desgraciadamente a esa destrucción, la historia nos regaló la posibilidad de conocer la escritura cuneiforme babilónica, que, como les dije, fueron los sumerios la que la inventaron, ¿tá? Por una cuestión administrativa, igual que los egipcios. La escritura fue una necesidad económica y administrativa, no una necesidad de pasar información, ni historias, ni De cuentos, comunicarse. nada. Fue ahí va, por una cuestión de comunicación, sino fue por una necesidad. ¿Tá? ¿Alguna otra Administración. pregunta? ¿Lo qué? De administración, fue una Exacto. necesidad de administración. Exacto. ¿Alguna otra pregunta, chiquilines? ¿No? Ok. Bien. Vamos a seguir entonces. Bueno, acá en esta línea azul, ustedes ven que hay unas pequeñas muescas. ¿Está? Esto lo hice yo a propósito, para que sepamos que no fue una cosa continua, ¿está? Mucho tiempo, como les decía la historia egipcia. Entonces no fue una paz de continuo, es absolutamente imposible, sino que entre medio de cada reino hubieron etapas de la historia donde reinó el caos, ¿tá? O sea, caos político que trae siempre de la mano caos social y caos económico, y también en alguna oportunidad una especie de descreimiento religioso, o sea, nada fuera de lo común de lo que es el ser humano. Y en estos quiebres, digamos, de la historia egipcia, se conocen como periodos intermedios. Pero todo eso, miré que lo pusieron los egiptólogos. O sea, nada de esto tuvieron conciencia los egipcios. Los egipcios, para ellos no fue el reino antiguo, o el reino medio, o el imperio nuevo. Ellos hablaban de épocas de esplendor y épocas de caos. Y los egipcios le tenían pavor al caos, pero pavor, porque para ellos eh, todo lo que fuera el orden universal se conocía como Maat, ¿tá? Y ese orden universal que se reflejaba en la tierra también se reflejaba en lo que sucedía en el cielo. Por lo tanto, si había caos en la tierra, había caos en el cielo. Si había caos en los humanos, los dioses también sufrían ese caos. Es un concepto que algunos lo comparan como justicia moral, o sea, todo lo bueno que tenemos los seres humanos. Pero es un concepto sumamente amplio. Es un concepto que abarca, como les dije, la justicia, el orden, todo eso, y que para los egipcios era sumamente importante. Y en estos periodos de quiebre, ese orden se rompía, y bueno, y lo que se trataba era de recuperarlo, ¿verdad? Y entonces tenemos que en este primer periodo intermedio está entre dos grandes reinos, en el segundo también está en dos grandes reinos, y a partir de este, que es el tercer periodo intermedio, ya la decadencia de la civilización egipcia es notoria,
Por eso se lo conoce también como la Baja Época, ¿tá? A partir de una pequeña invasión de los persas que hubo en esta época, se la conoce como la Baja Época porque ya ahí a los egipcios les costó mucho retomar el antiguo esplendor. Bien, esto es muy acotado, ¿verdad? Pero para que tengan idea de las líneas de tiempo que se manejan en el estudio de Egipto. Bueno, ahora vamos para atrás. Vamos a la época de la prehistoria, o sea, vamos antes del desarrollo de la escritura. Muchos milenios antes de que, como dice ahí, de la construcción de las grandes pirámides, Egipto fue habitado por tribus nómadas. O sea, hablamos de la prehistoria de la humanidad, ¿verdad? Cuando el ser humano era nómada, era recolector, cazador y pescaba, pero no estaba asentado en ningún lugar. Ellos iban donde iban las grandes manadas de animales. Con el paso de los milenios y también gracias a un gran cambio climático que hubo aproximadamente en el año 10.000 a.C., que está acá, yo se los escribí para resaltarlo. En el año 10.000 a.C. termina la época de las glaciaciones o las edades de hielo y comienza un clima muy similar al que nosotros tenemos en la actualidad, ¿está? Entonces, en ese cambio, hubo un cambio, por supuesto, en el comportamiento de la fauna, pero sobre todo en el comportamiento de las plantas, que en este caso es el sostén de los animales. Las plantas el sostén de los herbívoros y los herbívoros el sostén de los carnívoros. En este cambio climático, el clima se suavizó mucho, los inviernos no fueron tan rígidos, por supuesto, al no existir más las glaciaciones. Y bueno, y hubo todo un cambio a nivel terrestre muy importante. Y eso fue el puntapié inicial a que el ser humano comenzara a asentarse en ciertos lugares, que ya lo hacían durante el verano. Ellos ya tenían muchas culturas prehistóricas, han dejado restos arqueológicos que construían campamentos de verano. Pero después en el invierno sumamente riguroso de la época de las glaciaciones, iban a refugiarse a las cavernas. Eso se fue cambiando paulatinamente. Todo esto paulatino ustedes tienen que pensar en miles de años, ni siquiera en cientos, son miles de años. Paulatinamente el ser humano fue cambiando de hábitos y bueno, y empezó a domesticar los animales. Sabemos que los primeros animales de domesticarse fueron los lobos y de ahí nosotros tenemos a los perros. Y después fueron los cerdos, las vacas, las ovejas, perdón, las ovejas, las cabras primero, después las vacas, después los cerdos y por último el caballo. ¿Tá? Y dicen algunos que los gatos fueron domesticados por primera vez en Egipto casi a la misma vez que los perros. Esos fueron los principales animales que fueron domesticados y después el cultivo, ¿tá? Aprender a cultivar y aprender a elegir de cada cultivo las mejores semillas para que el próximo cultivo fuera mejor que el anterior. Y eso fue un trabajo de miles de años. Bien, todo esto se le conoce como revolución neolítica. ¿Tá? No es poca cosa, que ustedes se ponen a pensar todo lo que demandó del ser humano aprender por sí mismo y a base de prueba y error. Sobre todo el tema de los cultivos, porque el de los animales fue bastante más sencillo y fue anterior a la agricultura. No se dio la ganadería y a la agricultura a la misma vez. Primero se dio la domesticación de los animales y después la de las plantas salvajes, porque todas las plantas tuvieron su antepasado salvaje. El trigo, las zanahorias, las cebollas, los ajos, todos tienen su antepasado salvaje. Ah, bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Sí, ¿Está un claro? aporte.
Sí, yo te di un aporte. Vos dijiste que el perro fue el primer animal domesticado Sí, y luego en el Neolítico le siguieron las ovejas y las cabras. sí, Y los gatos se cree que fueron domesticados por los egipcios. sí, Cuando de repente las ratas amenazaban su suministro de alimentos, exacto, los ratones. exactamente, sí, exacto. Y Cuando, entonces, y fue exactamente cuando como el gato se domesticó a través de los ratones. exacto, sí, a través de los ratones, fue una necesidad, sobre todo en lugares donde la dieta era básicamente de cereales. Cuando hablo de cereales, hablo de varias diferentes variedades de trigo, de cebada, del centeno, o sea, había varios tipos de cereales que ellos cultivaron. Bueno, la cerveza fue un invento de los egipcios. ¿Verdad? Sí. Bueno, se hacía con cebada, ¿verdad? La misma cebada que nosotros utilizamos en la actualidad para hacer cerveza, ellos la utilizaban para hacer la suya. Por supuesto que no era una cerveza transparente, limpia, con espumita y toda la mar en coche, no, era una cerveza media sucia, no tenía espuma, porque, ¿qué pasa? No la filtraban como se filtra ahora. No era que ellos no supieran hacerlo, no tenían los medios. Pero bueno, básicamente era lo que bebía todo el mundo. Por una cuestión de alimento, ¿ah? Y por una cuestión de beber algo potable, ¿ah? Porque el agua no era potable, Porque o el sea, agua, ni el agua exacto, se podía tomar, no era que no fuera potable, el agua no se podía tomar porque, a ver, los desechos en las ciudades iban todas al río. claro. O sea, había lugares donde sí se podía beber agua, o sea, ellos tenían pozos donde sacar agua y todo lo demás, pero era mucho más Sí, seguro tomar cerveza y además seguro porque las orillas del río Nilo estaban infestadas de animales. No era eso también. como ahora, digo, los cocodrilos, hipopótamos, o sea, había una cantidad de animales peligrosísimos para el ser humano. Por lo tanto, no era cuestión de voy al río a buscar el agua. Sí, había que ir, No, pero tampoco era una cuestión de que, ojo, porque en el río pasan cosas y así como yo estoy con una cosita ahí buscando agua, venía un cocodrilo y ¡shum! Para abajo. Lo que vemos ahora en África, gente, pasaba exactamente lo mismo. Eso Claro. no ha cambiado. Así que, Además la alimentación, como dijiste, creo que una claro, de las... por eso es que ellos tuvieron porque todo esto de cómo conquistaron al río Nilo los egipcios es un capítulo aparte, ¿verdad? O sea, es un capítulo de cómo pudieron con las armas de la época, estamos hablando de armas de piedra y sin ningún tipo de tecnología, ellos desecaron grandes partes del río, de todo lo que se llama marismas, ¿tá? O sea, de las zonas que están a las orillas del río para ganar tierra para el cultivo. Pero eso les llevó miles de años. Fue un proceso extremadamente lento porque estaban apartados del mundo, porque eso es otra cosa que me olvidé de contarles. Gracias a su ubicación geográfica y gracias a los desiertos que lo rodean, Egipto, digamos que desarrolló una cultura única por esa misma razón, por estar alejado del resto. La influencia de Mesopotamia les llegó, pero les llegó muchísimo tiempo después. ¿Ah? Estaban cerca, pero a la misma vez estaban lejísimos, porque Mesopotamia tenía que atravesar también toda una zona casi desértica, llegar a la orilla del Mediterráneo y después a ir todo por el costado de África, por la península de Sinaí, ingresar a Egipto por el delta y después bajar por el río Nilo para tener contacto con las culturas que se habían desarrollado en el valle. Eso para una persona que vivía en el Neolítico eran años de viaje.
años. Entonces, los contactos culturales eran, no es que no existieran, sí existieran, pero eran muy raros y eran lentísimos. Por eso cada cultura desarrolló sus particulares formas de escritura, de cerámica, un montón de cosas que le dieron su impronta, digamos. ¿Ah? Bien, me perdí. Eso por no tener apuntes, ¿vieron? ¿En qué andaba? Me suele pasar esto de perder. Ok. Me suele pasar esto de perder. No, En el antes, agua, antes que tomar empezara todo esto, estabas hablando de la domesticación de los animales. Ahí va, la en domesticación. el agua Bueno, y en la cerveza. exacto. Bueno, entonces Sí. ahí empezó el largo camino de salir de la prehistoria e ingresar a la historia. La revolución neolítica entonces se trata del periodo de tiempo donde neolítico significa nueva piedra, en contraste de paleolítico que se llama piedra antigua. Y la enorme diferencia es pasar de una piedra tallada a una piedra pulida. Y aunque parezca mentira, eso le llevó al ser humano miles de años. No solamente eso, otro tipo de progresos tecnológicos, digamos. Cuando el hombre logra pulir la piedra, avanza en un montón de cosas. Pero no solamente cuando pule la piedra, sino cuando desarrolla los hornos para cocer la cerámica. Y la cerámica es algo sumamente importante en estos periodos porque nos ayudan a comprender el desarrollo tecnológico de las culturas neolíticas. En Egipto se desarrollaron varias culturas neolíticas, unas en el delta, en el Bajo Egipto, y otras en el Alto Egipto. Las culturas del Bajo Egipto, o sea, las del delta, si bien inician con este avance tecnológico, después se quedan y sobresalen las del Alto Egipto, o sea, las del valle. Vamos a ver alguna diapositiva que ejemplifique lo que les estoy diciendo para que sea más comprensible. Acá. El largo camino del Paleolítico al Neolítico entonces comienza aproximadamente en los años 10.000 a.C. La primera cultura neolítica se desarrolló a fines de los años 5.000, o sea, el quinto milenio, en el delta del Nilo. 5.000 años entre el comienzo de ese gran cambio climático hasta que el ser humano realmente entra en el periodo neolítico, o sea, realmente logra pasar de una economía de caza y de pesca a una economía de subsistencia, o sea, lo que cultiva le sirve para sobrevivir sin necesidad de salir a cazar, a pescar o a recolectar. Esa es sumamente importante para entender por qué tanto tiempo entre una cosa y otra, por qué pasaron tantos miles de años. ¿Tá? Se considera una cultura neolítica cuando no necesita más que para tener alguna otra opción comestible, digamos, pero no necesita para sobrevivir salir a cazar, a pescar. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Entonces, en estas dos grandes áreas culturales está el delta o Bajo Egipto, ¿tá? Y en ella tenemos una cultura que se conoce como merindense. Yo sé que suena raro, pero no necesitan retener este nombre, solamente retengan que el neolítico comienza en Egipto a comienzos de los años 5.000 y es donde aparece la primera aldeas, la primera cestería y la primera cerámica cocida. Esta es la cerámica, vieron que es muy sencilla, ¿tá? Pero hay una gran diferencia entre una cerámica que no está cocida y una cerámica que está cocida porque necesita el desarrollo del horno de barro y de levantar temperatura como para que la arcilla se cocine. ¿Tá? Andrea, una pregunta. Sí, ¿Estas dos piezas tienen unos 7.000 años? sí.
Sí. Dios mío. Además, son postas, porque No, yo les- no me extraña, pero la cesta es impresionante el estado, ¿no? 7.000 son. sí, 7.000 años. No son de ayer. No, no. Bueno, Y también debe ayudar la sequedad del desierto, sí, ¿no? ayudó, Si hubieran pero estado en zonas húmedas, no se hubieran mantenido, no se hubieran preservado de esa manera. sí, pero ojo porque el delta es una de las zonas más húmedas que tiene Egipto. Ah, Claro, esto se conservó porque, bueno, no sé, por cosas que suceden. Pero sí, digo, María Beatriz sabe cómo trabajo yo, pero para los compañeros nuevos, yo normalmente trato de sacar fotografías de grandes museos, como por ejemplo el Museo Británico, el Museo del Louvre, para que no me metan, para yo traerles la foto exacta del periodo que estamos hablando, no desaparecida. A veces veo documentales cuando muestran una figura y yo digo, pero eso no, ese no es de ese periodo, eso es anterior o posterior. Yo soy insoportable mirando los documentales, no, absolutamente insoportable. Porque además le encuentro el pelo al huevo. Y entonces, como soy tan meticulosa, me Hay van. un documental sobre los dioses egipcios, la mitología egipcia. Pero eso no muestran objetos. Yo cuando digo que cuando no muestran objetos de otra época, a mí no me gusta. Muestran a los dioses, Claro, eso sí, en eso me cambio gusta. muestran a los dioses, Ahí está. a los Bien. dioses egipcios. Después tenemos ay, qué bonito. en el valle, eh, 500 años después aproximadamente, o sea, mediados del quinto milenio, surgieron otras culturas neolíticas que se impusieron, como dice ahí, progresivamente a la cultura del norte, gracias a adelantos tecnológicos y a un gradual aumento de la población. La primer cultura neolítica del Valle del Nilo, o sea, del Alto Egipto, se la conoce como badariense. Y ahí tenemos una foto con una tumba de esta época y un objeto que se encontró en las tumbas, que eh, es un elefante, es un hipopótamo hecho de marfil, donde se guardaban los pigmentos para hacer eh, el col. Ustedes saben que el col es con lo que se pintaban los ojos los egipcios. Estamos hablando que eso ya lo conocían hace casi 7.000 años, ¿tá? O sea que acá guardaban los pigmentos con los que se hacían las pinturas. Y sobre las tumbas, el tema, ustedes saben que la vida después de la muerte de los egipcios será una parte muy importante de su cultura, de sus creencias, y de las tumbas se han sacado muchísima información gracias a los ajuares funerarios. Y es así como se ha visto esta evolución, ¿tá? En materia artística, digamos, cultural, de creencias, pero también en materia de la estratificación social, porque a mí me gusta verlo de vez en cuando. La estratificación social es simplemente las diferencias que hay en una sociedad. Las tumbas en determinado periodo de tiempo de la prehistoria egipcia empiezan a mostrar que hay una clase más poderosa que otras, por el tamaño de las tumbas y por el ajuar funerario. Tanto era por la cantidad de objetos que estaban enterrados con el muerto, como también la calidad de los objetos. Entonces eso, que lo estudió mucho un arqueólogo llamado Petrie, que fue inglés, él hizo todo un estudio a través de 3 culturas neolíticas del Alto Egipto y demostró que ya había una estratificación social importante. Y aunque las tumbas fueran sencillas, nosotros vimos ahí un hueco en el piso, ¿verdad? Un hueco en el piso donde el cuerpo se colocaba sobre una esterilla en posición fetal, pero también vimos que estaba rodeado de vasijas. A futuro va a ser prácticamente lo mismo, solamente que las vasijas también van a contener joyas, van a contener otros objetos, como por ejemplo lo que les mostré, el hipopótamo para guardar
el maquillaje, y así va a ir la cosa cada vez más y más y más y más importante hasta llegar a, bueno, los grandes tesoros que nosotros conocemos de tumbas que han pasado a la historia por lo que se ha encontrado en ellas, como la de Tutankamón, que siempre caemos en lo mismo. Pero lo del ajuar funerario comienza acá, 7000 años en el pasado, ¿tá? Y las tumbas se fueron engrandeciéndose a medida que la sociedad se iba complejizando. Pero por ahora estamos todavía en la prehistoria, ¿tá? Bien, vamos a seguir con esto. Bueno, bien, prehistoria aún. Cuando estamos llegando a los años 3000 antes de Cristo, o sea, el tercer milenio, entre el 4000 y el 3000 aproximadamente, Egipto paulatinamente comienza a salir de la prehistoria e ingresar, o sea, más bien, empieza a salir de la edad de piedra propiamente dicha, o sea, que todos los instrumentos estaban hechos con piedra, a ingresar, como les dije, paulatinamente en la edad de los metales. Digo paulatinamente porque los metales se conocieron desde siempre. Lo que pasa es que el hombre demoró mucho en aprender a usarlos, en aprender a fundirlos, en aprender a colocarlos en un molde y de ese molde sacar una pieza. Por eso es que el periodo de tiempo acá es tan largo, ¿tá? Son casi 1000 años. Pero en este periodo de tiempo, que está dividido en Nagada 1, 2 y 3, fue donde se comenzó a gestar, digamos, por eso se le llama también que es el periodo formativo de una civilización, es cuando se va gestando lo que va a ser característico de esa civilización. No sé si quedó claro. Se llama periodo formativo, donde se forman los fundamentos artísticos, como dice acá, culturales, funerarios y políticos. ¿Tá? No fue inmediatamente que Egipto desarrolla la escritura. O sea, las pirámides no se construyen de golpe, tuvieron un antes, tuvieron una explicación anterior. Los templos también, es toda una evolución, es como yo les decía hoy, todo evoluciona hacia algo que nos llama la atención y nos llama la atención y nos asombramos, pero eso tuvo su inicio en una pequeña tumba de hace 7000 años atrás, como fue la que yo les mostré. ¿Está? Bien, acá entramos en, no sé, demasiada información me parece como que para la primera clase, pero cada periodo histórico tiene un nombre diferente. ¿Vieron? Este se llama predinástico, antes de las dinastías. Acá ya podemos empezar a hablar de reyes, pero todavía no hablamos de un Egipto unificado. Todo esto tiene un porqué. El tema que no sé si hoy se los puedo explicar o si ya es demasiada información. A ver, vamos a... Andrea, Sí, ¿qué es el periodo calcolítico? el La calcolítico es la palabra edad de cobre. ya está, pero tiene que ver con el cobre, la palabra calcolítico. Sí. Ah, mira, no sabía. La edad de los metales inicia con la metalurgia, en realidad. ¿Verdad? Nosotros lo dimos hace unos años. No es desde el conocimiento de los metales, porque como les dije, el hombre conocía el metal porque lo reconocía de la roca, que hay alguna cosa diferente en la roca, y lo podía sacar con sus instrumentos de piedra. Pero los instrumentos de piedra no eran solamente puntas de flecha o de puntas de lanza, eran también buriles, cuchillos, hachas, sierras, un montón de cosas, ¿verdad? Así, yo qué sé, martillos, tenían un montón de instrumentos ellos de piedra. Y ellos sabían extraer el metal de la piedra. Lo que no sabían era cómo fundirlo para darle una forma determinada. ¿Y qué hacían? Agarraban una pepita, de metal X, en este caso el cobre, que es muy maleable, igual que el oro, y lo golpeaban, lo golpeaban y lo golpeaban hasta que le daban forma. Por eso las primeras piezas de cobre que aparecen en Egipto, que son de esta época, o sea, del año 3800 a.C. aproximadamente, o 4000, son pequeñas piezas
pequeñas piezas que además, digo, han sido muy difíciles de rescatar porque tienen muchísima edad y el cobre se oxida y se pudre, o sea, desaparece. Y son pequeñas cuentas, collares, pequeños botones, pequeñas pulseras, o sea, son piezas muy pequeñitas. Con el tiempo, y no se olviden que yo les dije que Egipto evolucionó lejos de la influencia de otras culturas, con el tiempo ellos desarrollaron la metalurgia, que ya estamos hablando de otra cosa y estamos hablando de la inclusión de otro tipo de tecnología mucho más avanzada. Y bueno, ahí es cuando que el cobre pasa a ser usado mucho más en otro tipo de instrumentos, cuando podemos hablar de que Egipto inicia, digamos, en la edad de los metales. Con la salvedad que ellos nunca dejaron de usar instrumentos de piedra, ¿tá? Como por ejemplo, ¿cómo se llama eso que para picar tiene un nombre? Es como un clavo grande, ¿cómo se llama eso? Pico. No, ¿Un mortero? no. No. Con lo ¿Punzón? que No. tallaban las piedras, o sea, rompían las piedras. Como un formón, pero no, Ese. tiene otro nombre. ¿Un Sí, pero tiene otro punzón? nombre. ¿Cincel? Un cincel. Ah, un Un cincel. cincel. ¿Un Ahí. cincel? Sí, Sí. los cinceles no eran de metal, los cinceles eran de piedra. Ujú. Y bueno, por eso ellos supieron trabajar la piedra como lo trabajaron, porque además inician en este periodo el trabajo en la piedra. Nosotros ahora, antes de terminar, quiero mostrarles una foto para no atosigar tanto con tanta información. Bien. Yo lamentablemente no les puedo pasar por escrito lo que vimos durante tantos años, pero si escuchan de vuelta la grabación y les surge alguna duda, pueden acudir a Wikipedia, chiquilines. Miren que no es una palabra prohibida en Internet, solamente no me lean cualquier cosa. Y bueno, ponen periodo predinástico Egipto y después ahí pueden leer alguna otra cosita más. Lo básico se los enseño yo. Pero como siempre digo, si tienen algunas otras interrogantes, que obviamente en una hora y media a veces es difícil de sacarlas, busquen, ¿tá? Pero busquen algo que tenga fuentes, o sea, que abajo me diga de qué libro se sacó la información. Bien, Andrea, Lo que quiero las decirte es piedras, algo muy sencillo. uno de a uno, por favor. Hay un documental sumamente recomendable de Sí. 3 episodios que se llama Dioses de Egipto. Bien. ¿En dónde está? ¿En ¿En YouTube? dónde se ve, Ilia? En Documanía TV, un canal, es una página web. Documanía TV. Creo que vos nos habías dicho eso la otra vez, sí. Yo porque Voy a no me anotármelo. acordaba. ¿puedo hablar? Sí, perdón. No, que hablando de las piedras que usaban las piedras, las Sí. usaron durante mucho tiempo porque con piedras así redondas, más duras, era como hacían los obeliscos, separaban el obelisco para tallarlo de la piedra madre, digamos. Exacto. Sí, sí. Y dale que te dale con el... Y eran redondos. Claro, y los martillos también, la cabeza del martillo era de piedra, ¿no? Claro, porque además hay otra cosa, los minerales como tales, había algunos que no había. Por favor, los micrófonos, que se escucha el sonido ambiente. El metal en Egipto no era que se encontrara en cualquier lado, o sea, tenía que comerciar con otras zonas de Europa para poder acceder al cobre, yo qué sé, al oro no, pero sí a la plata, y entonces, claro, no era, uy, se me abrió algo, disculpen, no era que tuvieran, no era que pudieran acceder a los minerales de forma que dejaran los utensilios de piedra, sobre todo cuando hablamos de herramientas. Eso es algo a tener en cuenta, ¿tá? Y en cuanto a los documentales en general, yo no digo que no haya buenos documentales. Lo que yo digo es que hay que tener cuidado en lo que se ve y dónde se ve. Y hay algunos que tienen errores garrafales, sobre todo cuando hablan de la construcción de las pirámides, ¿tá? Pero eso, nosotros ya hablamos de las pirámides.
Pero si ustedes ven un documental que hablan de esclavos, apaguen la televisión o cambien de canal, porque los egipcios no tenían esclavos. Y en las pirámides no trabajaron esclavos porque ellos necesitaban mano de obra calificada. Y los esclavos no eran mano de obra calificada. ¿Tá? Necesitaban décadas, sí, para construirla. Hay muchas cosas que aún no se sabe de su construcción, pero no hubieron extraterrestres, no hubieron esclavos y no hubieron razas superiores de gigantes que agarraron Te iba a y- decir eso, así. gigante. No, eran personas como nosotros, solamente que a nosotros no tenemos todo servido en bandeja y yo digo, cuando la necesidad apremia, el ser humano saca lo mejor de su capacidad creativa. Entonces, ta, este, lo digo porque hay cosas que yo he escuchado que me ponen los pelos de punta. Y con el tema Perdón, de las imágenes, a mí me gusta ser específica. Si yo muestro una pieza del neolítico egipcio de tal lugar, me gusta que sea esa y no otra, y a ustedes les paso gato por liebre. Capaz que no le importa, pero hay gente que sí sabe, hay gente que ha ido a museos en Europa y sí sabe, o ha estado en Egipto y sí sabe. Entonces yo digo, no está dentro de mí decirles, miren, esta piedra, esta joya espectacular es de Keops, cuando en realidad fue de un rey allá de otro lado. Así que bien, eso para que quede claro lo del tema de las imágenes, que a mí me pone mal. Eh, Hablando de imágenes, les quería mostrar algo más. ¿Tá? Eh, Elegí 4 solamente, porque para mí gusto son las más bonitas. Hay muchas más. Si ustedes ponen, por ejemplo, en Wikipedia el periodo Nagada 1, les va a salir algunas cosas, 2 o 3 imágenes que están bien. Si ponen Nagada 2, idem. Si ponen Nagada 3, también. Estas son de Nagada 1 y Nagada 2. O sea, Nagada fue una cultura neolítica que brilló, digamos, en el Alto Egipto, cerca de la ciudad de Tebas. Cuando Tebas no existía, ni siquiera estaba en la imaginación de nadie, Tebas. Era simplemente para que se ubiquen geográficamente. Nagada toma el nombre de la necrópolis del pueblo que está actualmente. Quiere decir esto que nosotros no sabemos cómo llamaban los egipcios. Esto suele pasar, que se tomen los nombres actuales cuando hablamos de lugares extremadamente antiguos. En otras oportunidades sucede que utilizamos nombres griegos, ¿tá? Porque son más fáciles de retener que los nombres egipcios. Pero bueno, todavía no estamos hablando de nombres griegos, estamos hablando de lo que hacían en esa época, o sea, cuando estaban incursionando, digamos, en el uso de los metales. Bien, esto es Es una belleza ese cuenco que parece un sapo, ¿no? sí, es una belleza. Y es chiquitito. Una belleza. Todas estas imágenes las saqué de la página del Museo Británico. ¿Ah? Sí, me imaginé. Una estatuilla de mujer de unos 7.000 años de antigüedad aproximadamente, hecha en marfil. Normalmente las figurillas de mujer del periodo neolítico representan diosas o signos de fertilidad, la diosa madre, todo eso, con la salvedad que en Egipto estas figuritas son todas delgadas y en otras civilizaciones nosotros vamos a ver que eran gordas. En Egipto, por una razón que se desconoce, estas figuritas eran todas delgadas, no medían más de 10-12 centímetros. Para mí esta es de la más bonita porque tiene las facciones que aún al día de hoy se ven. ¿Ah? sí. Y es sumamente delicada, sumamente delicada. Hay Si te muchas, pones a pensar la edad que tiene, sí, hay muchas más. A esta le faltan las piernas, pero para mi gusto es de las más bonitas. Hay muchas más, como les dije. Imposible pasarle todas las fotos y toda la información que hemos manejado en estos años, pero bueno, está. Quédense con la muestra, con una muestra, ¿a qué vamos a hacer? Después le paso alguna otra imagen de la cerámica para que vean qué linda que es.
un peine de la segunda etapa de Nagada, también hecho en marfil. Los peines son hermosos. Es un hipopótamo lo que tiene, ¿no? Este es un hipopótamo, pero hay en la parte de arriba hay con peces, con patos, con otro tipo de Ujú. animales, gacelas, oryx, hay de todo. O sea, la creatividad era inmensa. Acá tenemos lo que yo les decía, que ellos empezaron a incursionar en Nagada 2 con la talla en piedra, para hacer vasijas de piedra. Las vasijas eran hechas con todo tipo de piedras y buscaban la forma de que la veta de la piedra, o sea, el colorido natural de la piedra, fuera lo más artísticamente posible para darle un atractivo, una belleza plus a la obra. Miren, esto es una rana y es absolutamente hermosa, perfecta en su forma. Y además tiene las manchas de la propia piedra. Ellos trabajaban todas las piedras que tenían a su disposición, absolutamente todas, no dejaban ni una sola para usar. Y en cuanto a la cerámica, esto es una caja, pero la cerámica tenían diferentes formas, tenían platos, tenían fuentes, tenían jarros, vasijas más gordas, más anchas, más altas. En un principio no tenían color, como la que vimos en la cultura del Delta, en otras sí tenían rojas con los bordes negros, pero después eso fue cambiando y se fueron haciendo cada vez más hermosas. Esta es del periodo que se conoce como Nagada 2 y ya vemos que el color es otro color, es beige, las figuras son rojizas y tiene figuras de animales. Ellos representaban mucho animales de su entorno y las barcas solares que ya aparecen acá en este periodo predinástico, en este periodo todavía que hablamos del Neolítico, las barcas solares que después tienen una connotación religiosa sumamente importante porque el sol viajaba en ellas y atravesaba el inframundo en las 12 horas de la noche y el cielo diurno en las 12 horas del día. O sea que, ven cuando yo les dije que esto del periodo formativo era tan importante para entender de dónde sale todo eso de Egipto, de dónde salen las costumbres, de dónde salen todas esos, ¿cómo les puedo decir? Esa simbología, sale de acá, de la prehistoria egipcia. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta? Los veo muy callados. Los peines son de hueso, parecería, ¿no? Sí, El son de hueso. Hueso y marfil. Sí, marfil también. también, sí, Mm. marfil de hipopótamo o de elefante. El hipopótamo Principalmente utilizaban el de los dientes de los de los hipopótamos. hipopótamos, sí. El de elefante es De un los, poco más sí. difícil, sí. Bien. Esto es mucho, chiquilina. Vamos a dejar por acá. Es No demasiado. nos va a dar, Andrea. No, no, es demasiado aparte. Es demasiado. Una pregunta. Sí. Ay, ¿Por qué, viste que la barca funeraria, sí. ¿no? El barco, ellos ahí ya tenían dioses entonces? Sí, claro, 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 claro. A ver, los dioses o las creencias religiosas siempre existieron, ¿tá? Sí. En un principio no le conocemos los nombres a los dioses de los Ah, egipcios ah, nosotros, o sea, conocemos los dioses cuando ellos comienzan a usar la escritura. Entonces ahí sí les Claro. conocemos los nombres. ¿Cómo se llamaban antes? No se sabe. Se supone que se llamaban igual, pero yo no lo sé a ciencia cierta, ¿tá? Por lo menos yo no lo sé a ciencia cierta. Lo debe saber alguien, pero yo no. ¿Qué sucede con las creencias? Las creencias antes eran muy sencillas, ¿verdad? Era el dios de la luna y el sol, el cielo, la tierra, la agricultura, la fertilidad era sumamente importante, la diosa madre era sumamente importante, por eso hay tantas figurillas femeninas, ¿tá? Claro. Después las religiones se fueron complejizando. En un principio, casi todas, yo creo que esto ya lo expliqué hace mucho, pero no tiene importancia, yo lo explico de vuelta.
se creían en figuras o seres de la naturaleza que tuvieran una influencia directa en la vida de las personas, por eso digo la lluvia, o sea, el sol, la luna, las estrellas, era el entorno, ¿verdad? Es lo que ellos vivían, la fuerza de la naturaleza, el dios del trueno, Claro. de los normandos, o sea, era el dios del Andrea, trueno. o sea, es el origen o sea, es lo mismo que en todas las antiguas civilizaciones, Exacto, en todos los antiguos pueblos que hemos ido viendo a través de todos estos años, acá exacto. se utilizaba lo mismo. Claro, Sí, lo que ellos veían todo exacto, el día, toda la noche, todo exacto. el día de su vida. Claro, Por eso uno de los principales dioses de los egipcios fue la diosa del río Nilo, Hathor, la vaca. Yo qué sé, los claro. dioses solares. ¿Por qué eran tan importantes los dioses solares en la mitología egipcia? Bueno, porque tenían el sol los 365 días del año ahí. Y había dioses lunares también, pero nosotros conocemos más los solares, los dioses que tenían que ver con el sol. Y después estaban los que representaban los animales más sagrados para ellos. Horus, el halcón. Pero tuvieron dioses cocodrilos, dioses serpientes, dioses buitres, ¿verdad? O sea, los que representaban los animales más importantes con los que ellos convivían. Hipopótamos también. No me acuerdo los nombres ahora, pero por ejemplo, Horus fue uno de los dioses más antiguos que tuvieron los egipcios. Este, y todos estaban relacionados con fuerzas de la naturaleza o con los animales. Normalmente, en esta época, ya te doy la palabra, Beatriz. Normalmente, en esta época tan lejana, cuando las sociedades eran un poco, no quiero decir, se estaban Es una cosa. formando en lo que iba a nacer después. Se hablaba de deidades más que de dioses o de encarnamientos de la fuerza de la naturaleza en un animal, ¿tá? Por ejemplo, entonces los animales pasaban a representar cosas, ¿tá? Pasaban a representar el cielo, pasaban a representar la tierra, entonces cada parte de Egipto, que lo vamos a ver no sé cuándo, tenía como representación un animal. El Alto Egipto era representado ¿por qué? ¿Por cuál? Por la diosa, ¿por cuál de las diosas? Por la diosa buitre perdón, me vino una laguna, Por la cobra. por la La cobra. cobra. Y el Alto Egipto por la diosa buitre. También estaba Sí. representada por la abeja, el delta, y por el junco, el Alto Egipto. O sea, representaciones duales, ¿vieron, chiquilines, lo que yo les decía hoy? Siempre de a dos, siempre de a par, ¿tá? Siempre dos coronas, la blanca, la roja, la unión de ambas significaba la unión de Egipto, la unión de la abeja y el junco, la unión de Egipto. Cuando vemos las dos diosas, la cobra y el buitre, la unión de Egipto, cuando las vemos separado, Egipto no está unificado. O sea, es mucho, es un montón, como ni siquiera para la primera clase, yo no tenía pensado hablar tanto, disculpen. Eh, pero bueno, Después tomate 1 litro de agua, por lo menos. sí, tengo la garganta aparte dolorida porque vengo de otro Zoom, donde también tuve que hacer repaso y me costó un horror porque había gente nueva y me miraba con cara de ¿qué es esto? Y yo digo, ay, por favor. En fin, claro. Están buenísimos los repasos, están Sí, buenísimos. Claro, yo sé sí. que yo tengo que parar en Tranquila, algún Yo momento. Andrea. voy a seguir en Decime, Egipto siempre solo con los repasos. decime, Graciela. Tranquila, Andrea, que se entiende todo y está todo bien. Ok, está. Seguí que está bárbaro. Bueno, Rubén, No sé, a ver qué dicen No, los quiero compañeros, agradecer, Julio, Rubén. quiero Rubén, ¿qué agradecer, decís? quiero agradecer este repaso porque usted ya tiene un camino andado y para mí es el primer acercamiento. Entonces todo esto es nuevo y me viene muy bien, por eso lo agradezco su paciencia en recibir cosas que ya han recibido. Pero les Pero me viene, parece muy sí, perdón, pero a ellos les viene bien, ¿eh? Porque 2 por 3 se Claro, olvidan de lo que yo les enseño. claro. Sí, Ustedes no se nosotros, o sea, preocupen. mirá que estamos todos iguales. Otra cosa, Sí. están buenísimos los aportes que han hecho ustedes también. Muchísimas gracias, porque eso nos ayuda a pilones a nosotros también.
Sí. Ah, Sí, es complejo, ¿verdad? Para mí es difícil engrampar las dos cosas, o sea, un repaso de mucho tiempo y que ustedes comprendan para que no se desanimen, pero miren que no es Ya es imposible. O momento de sea, despedirnos. sí, pero no hay apuro, Ilia. Si te querés quedar unos minutos más, no te preocupes, que la que estoy cansada soy yo. Tranquila. No hay apuro, pueden, si tienen alguna pregunta o quieren, no sé, aportar algo, alguna duda que pueda a futuro eh, contarles, el tema es ese, ¿verdad? Que no, las cosas no salen de la nada no. y cuando uno trabaja con una civilización tan longeva como la egipcia, es difícil. Ahora, yo tengo que aprender a poner un parate en el repaso porque si no los compañeros de año se me van a aburrir. Eh, No nos pero bueno, aburrimos. no vamos a entrar en detalle, pero vamos a tratar de, en la clase que viene, entramos en terreno un poco más conocido para ustedes y va a ser más sencillo. Rubén, decime. Cuando uno piensa, por ejemplo, en los cambios que han habido en en nuestro presente, desde mis abuelos hasta ahora, cómo ha cambiado toda la civilización, cómo han cambiado las cosas. ¿Cómo quiere cambiar? Una civilización que tiene 7.000 años no es una cosa sencilla. Me No, supongo que tiene tremendas complejidades y creo que se debe tener la paciencia suficiente como para ir comprendiéndolas y empezando a trabajarlas despacio, ¿no? exacto. Pero como les decía, después ustedes vamos a entrar en terreno un poco más conocido, que es el de la época de las pirámides, por ejemplo. Yo hice una serie de diapositivas para adelantar un poco, pero claro, empiezo a pensar en cosas que tienen que tener clara para que no haya confusiones más adelante y, y no sé dónde parar, porque además a mí el tema me gusta mucho. Y además, digo, para hoy no estudié, hice el PowerPoint el fin de semana, pero para hoy no estudié porque me lo sé, no digo de memoria, pero lo tengo bastante interiorizado. Y el tema es ese, un poco, que interioricen ustedes ciertos conceptos para que después sepan cómo es que se desarrolla ciertas cosas que nos llaman tantísimo la atención de Egipto. Recuerden, el uso de la piedra para ellos fue fundamental, lo vemos reflejado en todas sus obras, fueron excelentes en ese aspecto. La joyería que comienza también en esta época, bueno, después se desarrolla con una orfebrería que se te caen las medias. Y bueno, como dije, los jeroglíficos empiezan por una razón administrativa. Después ellos desarrollan 3 tipos de escritura diferentes para poder que fuera más sencillo escribir. Y bueno, hay una serie de cosas. Los compañeros de años antes, por favor, háganme acordar de algún punto importante para contárselos a los nuevos, porque capaz que yo me empiezo a olvidar de cosas importantes, aunque tengo tengo las ideas en la cabeza. Y bueno, la grabación se las voy a pasar en cuanto lo suba a YouTube. Yo tengo un canal mío particular, porque si no tenía que estar borrando todo del Drive. Y las imágenes se las paso, pienso que dentro de un rato se las puedo pasar porque son imágenes nada más. No es texto, así que no tengo que escribir nada, ¿está? Y bueno, Ulises, Dale. nos vemos. Bueno, nos